Hola, buenas noches, me llamo Inés Soncea, mi tema me tocó educación gratuita. Para hablar de educación gratuita, primero vamos a tener que definir qué es educación y lo vamos a definir por las leyes que se encuentran en el artículo 2 en la Ley General de Educación. La educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y tiene como finalidad alcanzar un desarrollo espiritual, moral, ético, afectivo, intelectual, artístico, físico y mediante la transmisión y cultivo de valores, conocimiento y destreza. Mejor dicho, una educación como la hemos visto desde los 5 hasta ahora, que es una aula de clase donde nos enseñan varias áreas, materias, ya sea artístico-culturales o simplemente como de materias más exactas o un poquito más sociales, como incluso la carrera que estamos estudiando ahora, que es una carrera mixta. También podemos ver que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la PIDER, dice que la educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos. Como es derecho, el derecho se debe realizar y lo debemos tener todos. Por lo mismo, ahora vamos a analizar el contexto de la educación. Y aquí voy a hablar sobre los gastos que teníamos que hacer para educarnos. Nosotros vimos en las marchas pingüinas, en 2009 que hubo paro, en 2011 que hubo 6 meses de paro aquí en la universidad porque queríamos educación gratuita, que tal vez sea un paso que se pueda realizar tal vez a largo plazo, pero ahora a mi parecer lo encuentro muy distante. Aquí mostramos que el gasto total en educación se puede gastar en público y privado. Privados somos nosotros, que nosotros nos financiamos nuestra propia educación, ya sea mediante nuestros padres, y el gasto público es que el gobierno paga para que nos eduquemos, ya que es un derecho, aunque sea nuestra realidad y sea un mínimo. Porque aquí lo vemos. Aquí vemos un gráfico del gasto privado en educación primaria y secundaria. En el porcentaje del gasto total de educación primaria, somos uno de los países que uno gasta para poder educarse, a comparación de otros que es un cargo netamente del gobierno, ni siquiera municipalizado como lo hace el gobierno, que le entrega la plata a los municipios y este le entrega a los establecimientos educacionales. Vemos aquí en este gráfico que el gasto público en educación del PIB para los diferentes países de la OECD, y vemos que Chile, el gasto público es el mínimo. Mejor dicho, el gobierno es uno de los que menos invierte en educación, a comparación de otros países, ya sea Islandia, Dinamarca, Suecia, que podemos decir por estudios que tienen buena calidad en educación, que vemos una brecha muy grande. Por eso aquí puse, Chile es el país miembro de la OECD que menos gasta en promedio para la educación. Aquí se ve en los gráficos que las familias son las que más gastan en este. Vemos que mientras el promedio de la OECD, la educación pública es de un 5%, es de un 5%, pero Chile gasta un 0,7%. Chile es un 3%. En Chile un 33,3% se gasta en educación pública y un 3,1% en privada. Chile tiene una diferencia de que no tiene reglamentos o leyes que puedan diferenciar de que se le puede dar más a un público o una institución privada o una subvencionada. Aquí vemos diferentes índices de que podemos ver que Chile gasta mucho menos que otros países de la OECD. Hoy el aporte de Chile es de 1,1% y la UNESCO recomienda un aporte del Estado de un 7%. Aquí vemos, en la educación superior, Chile tiene un gasto de 0,3% del PIB, en promedio de la OECD que es de 1,3%. Aquí estamos hablando con la municipalización que lo había mencionado anteriormente, que el gobierno le da la plata a las municipalidades y estas ven a las instituciones que va a aportar. Países como Dinamarca,
Noruega, Islandia, Finlandia, Bélgica, donde más del 90% de gasto en educación viene de fuentes públicas, como habíamos dicho anteriormente. Aquí vemos otros gráficos que dicen lo que había dicho anteriormente, que vemos que la distribución de matrícula primaria es dependencia pública en la gran mayoría de los países, Israel, Japón, Irlanda. Mediante Chile veamos que es muy distante a lo que estamos viendo. Y el privado es dependiente del gobierno como subvencionado, igual es bastante, pero hay mucha diferencia. Aquí vemos los gastos familiares versus el gasto público en educación superior. Vemos que en nuestras familias son las que más gastan en educación, ya que los dineros del gobierno, como dije anteriormente, no hay distinción entre público y privado subvencionado. Por eso mismo, 1,7 millones de pesos son los que aportan en las familias en promedio, y equivale a un 40% del impuesto a la renta del año 2009. Aquí hablamos de lo que ya nombrado anteriormente, que es el destino del gasto público en la educación según nivel de enseñanza. Vemos que en Chile el gasto público directo en instituciones públicas es de un 59,7%, a comparación de la OCDE, que dice que es un 88,4%. El gasto público directo en instituciones privadas es de un 40,1%, en la OCDE es 8,7%. Vemos que no, supuestamente tenemos que inyectar a las instituciones públicas y no favorecer a las privadas. Y aquí, ya, no sucede. Ya, es que lo voy a comentar después. Aquí decimos, Chile es el único país donde el Estado no puede financiar preferencialmente la educación pública sobre la particular subvencionada. Aquí voy a hablar de la calidad. Calidad es la mínima pérdida a la sociedad por entregar sus productos. El OCDE de 1995 define educación de calidad como aquella que asegura a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para equipararles a la vida adulta. Y otro tema, también esto es un tema, ya que estamos en la Universidad del Biobío, nosotros decimos que somos de alta calidad. Desde chicos nos han enseñado a ser competitivos, desde los 5 años que nos ponen notas. Entonces, siempre estamos compitiendo, sí somos mejor que el otro. ¿Por qué no nos podemos ayudar? Necesitamos calidad antes de gratuidad. Necesitamos poder tener todos en la misma base para poder, digamos, avanzar, porque si no siempre vamos a estar con diferencia, ya sea porque uno estudió en un colegio municipal, tal vez no sepa leer, o lea o tenga menos comprensión lectora, digámoslo así. Y no, tenemos que tener todos los mismos estándares, más que calidad es tener los estándares idóneos para todos, para poder seguir avanzando. Ahora, otro problema que encuentro en la educación es en la accesibilidad. La accesibilidad en general se puede basar por el desconocimiento de la normativa legal, que hay muchos, digamos, como hoyos, por incumplimiento de las leyes sobre la accesibilidad, porque no funciona el sistema de sanciones, el desconocimiento de las necesidades de las personas con discapacidad. Ejemplo, en este caso, en la JAPE tenemos un ascensor, y yo conocí a personas de la universidad que venían en silla de ruedas, y creo que una vez lo había encendido, una. Incluso creo que es muy complicado para alguien con ciertas discapacidades ir al GAMPE, ir a la JAPE. Eso no puede ser. Sigamos con lo que sigue, con lo que digo. Falta de sensibilización y solidaridad social. No se respetan los derechos. La educación es un derecho.
falta de formación en todos los ámbitos de educación. Incluso en Grecia, cuando educaban a las personas tenían que ser de muchos ámbitos distintos y no solamente ciencias, historia o sociales y algunos ramos artísticos. La idea es que seamos un ente íntegro, que sepamos de todo, y eso es lo que encuentro que a esta educación le falta. Y una de las yayas que tiene es que hay una priorización errónea de los recursos económicos que el Estado no entrega a todos por igual, pero no debería ser tan así. Otra barrera del acceso a la educación es el aspecto físico, como había nombrado antes: aulas, espacios para recreo, pistas deportivas, laboratorios, aulas de nuevas tecnologías y audiovisuales, salón de actos, movilidad dentro del centro o puntos urbanos. Podemos decir aquí, tampoco es para apelar entre comillas, pero supuestamente tenemos laboratorios de alta tecnología y yo no los veo. Ejemplo, en el Ganter están actuando con máquinas de los años 40 para ver sistemas eléctricos. El CIM es un poco más tecnológico, donde ven más automatización y esas cosas, pero deja mucho igual el que desear. El tecnológico ahora tiene más tecnológico que cuando al menos yo entré, que fue en 2009. Yo antes era sala de estudio y una sala de computación. Acceso al currículum. Currículum escolares cerrados, pero dominan los libros de texto, el verbalismo, carencia de recursos educativos. Aquí tenemos años luz, ya sea de diferencia con Dinamarca, Singapur, ya que ellos enseñan jugando a los niños. Nosotros, desde un principio, como había dicho anteriormente, colocándonos notas, un libro para leer. Falta de equipamiento adaptado para la formación del equipo docente, compromiso con la comunidad educativa, proyecto educativo del centro que no contempla la atención a la diversidad, comunicándonos con las familias y su participación activa de las familias. Yo creo que ahora recién se está fomentando con las escuelas de lenguaje, pero no siempre. Incluso sabemos que en los colegios no pueden aceptar más de 5 alumnos con ciertas discapacidades. Incluso es muy complicado meter alumnos con ciertas discapacidades a cierto curso porque pueden retrasar el curso y no es una educación como igualitaria para todos. Por lo mismo, aquí vamos a ver en qué se basan los otros países para tener un mejor sistema de educación. Primero tiene que haber calidad, después ver la accesibilidad, que no, para mi parecer no puede ser para todos, ya que si no todos queríamos ser médicos. Después faltar oferta laboral, incluso que bajarían los sueldos por tanta gente en la misma carrera, etcétera, para poder así llegar a la gratuidad. Mejor dicho, una educación excluyente, pero que todos con la misma base de educación primaria y secundaria, para después seguir avanzando. Y esa es mi disertación.